Hola, bendiciones a todos aquellos que me siguen a través de este canal de Intercesión Global. Déjame darte un saludo efusivo de parte del Señor Jesucristo y junto con el aprecio que pues te tengo, y aunque a muchos no los conozca, pero bendigo al Señor que me permite llegar hasta sus hogares o a donde ustedes puedan sintonizarme a través de las redes sociales, Facebook o YouTube. Así que en esta oportunidad hemos estado y estamos estudiando, dándole una vista panorámica un poquito rápida, pero con alguna información adicional de lo que se escribió en el libro de Daniel. Y en esta oportunidad quiero hablarte acerca de la caída del imperio babilónico. La caída del imperio babilónico. ¿Por qué hablo de esto? Es porque en el capítulo 5 de Daniel, el cual vamos a ver hoy, es precisamente ese momento en donde este gran imperio, ¿verdad?, representado por la cabeza de oro que ve el rey Nabucodonosor en el sueño que tuvo en el capítulo 2. Entonces, esa cabeza de oro que representa a este gran imperio babilónico, en este capítulo 5 está llegando a su final. ¿Por qué? Porque entra a conquistarlo el famosísimo Ciro el Grande, ¿verdad? El Ciro el Persa. Por eso que tras el imperio babilónico viene lo que Daniel en el capítulo 2 mencionó, que viene otro reino, ¿verdad?, más inferior, que les sucede. Y lógicamente para que ese imperio resurja tiene que sucumbir el que está vigente, y en este caso es este imperio de Babilonia. Quiero ponerte en perspectiva qué es todo lo que se ha abarcado desde el capítulo 1 hasta el capítulo 5. Aunque la Biblia en Daniel no lo registra fechado, quiero más o menos mencionarte cómo ha estado, se ha desenvuelto. La historia registra, y en muchas tablillas cuneiforme, caldeas, babilónicas, de Asiria, se han encontrado registros, por lo cual la historia los ha documentado toda esta información. También en las famosas crónicas de Nabonibo, que ya lo vamos a ver, que también fue un rey de Babilonia. Entonces, el periodo donde floreció este imperio fue cuando comenzó a reinar el famoso Nabopolassar, el padre de Nabucodonosor. Y Nabopolassar comenzó su reinado antes del 607, ¿verdad? Como en el 622, por ahí. Y reinó aproximadamente 17 años. 17 años fue reinado de Nabopolassar, que con él ya comenzaron las incursiones a aquellos pueblos, ¿verdad?, de Canaán, incluyendo a Israel, incluyendo también las tierras de Asiria, de Siria, incluyendo la tierra de Judá y todas esas tierras. Pero en el 605 entra como rey Nabucodonosor, quien lleva a la gloria a este imperio. Lo hace florecer como ningún otro rey de Babilonia la hizo florecer. En ese periodo de Nabucodonosor, que fueron 22 años de reinado o más, porque reinó desde el 607, sí, fueron 43 años, reinó desde el 605, antes de Cristo, hasta el 562
hasta esa fecha reinó Nabucodonosor. Y luego, ya lógicamente en todo ese tiempo ya estaba Judá cautivo en Babilonia, que fue llevado desde el 607, algunos fechan hasta el 586, pero ya está cautivo en todo ese periodo de Nabucodonosor en Babilonia, porque Daniel 1 dice que al segundo año del reinado de Nabucodonosor, él pidió que se llevaran muchachos, jóvenes, muy jovencitos, dentro de los cuales iba Daniel. Muere Nabucodonosor y le sucede otro rey, ¿verdad? Es Evil Merodach. Este Evil Merodach no lo menciona la Biblia, no hay ninguna parte donde se menciona un tal Merodach, pero más anterior, allá en tiempos de Ezequías, ¿verdad? Pero este Evil Merodach fue el hijo de Nabucodonosor y solo reinó 2 años. Terminado el reinado de Evil Merodach, entró al reinado Nabuzaradán. Este Nabuzaradán sí reinó 4 años. Entonces estamos llegando que llegó al 556 antes de Cristo, en su reinado, 4 años. El hijo de Nabuzaradán, o algunos ya creen de que ya hubo un par de situaciones de que no eran como hijos reales, porque Nabuzaradán no fue hijo de Evil Merodach, ¿verdad? Sino que era hermano de la esposa de Nabucodonosor, de una de las hijas de Nabucodonosor, o era el esposo, perdón. Luego en ese tiempo entró a reinar en el 56 otro muchacho llamado otro rey, Marduk. Este Marduk solo reinó 3 meses y después entra el rey Nabonibo. Nabonibo sí fue uno de los reyes que duraron más tiempo, porque desde el 56 duró hasta la fecha en que Babilonia cayó bajo el imperio medo-persa. ¿Qué pasó con Nabonibo? Nabonibo es un rey que pasó mucho tiempo en tierras de Arabia, se desconocen los motivos, hay una serie de versiones, y dejó, en ese tiempo que él estuvo fuera, dejó a su hijo a cargo, a el famoso Belsasar, que es el personaje principal de este capítulo número 5. Belsasar era el hijo de Nabonibo, y mientras Nabonibo estaba por fuera, él era el rey regente. De alguna manera, según data la historia, había vuelto allá por el 543, había vuelto, en el 43 había vuelto Nabonibo a Babilonia. Pero resulta que en el año 539, que es el año que está históricamente documentado, que entra Ciro y conquista Babilonia. Es el año en la cual estaban celebrando esta famosa fiesta, banquete pagano, el rey Belsasar. Entonces vamos a entrar en materia, ¿verdad? Un pensamiento acá dice: cuando el vino hace su efecto, sus víctimas toman decisiones equivocadas. El rey Belsasar fue uno de ellos. La Biblia dice en Daniel 5, el rey Belsasar hizo un gran banquete a 1000 de sus príncipes, y en presencia de los 1000 bebía vino. Belsasar, con el gusto del vino, mandó que trajesen los vasos de oro y de plata que Nabucodonosor, su padre, había traído del templo de Jerusalén, para que bebiesen en ellos el rey y sus grandes, sus mujeres y sus concubinas. Me detengo acá, porque cualquiera dirá: pero mire, hermano Samuel, ahí dice que el papá de Belsasar fue Nabucodonosor.
era una forma que se usaba, y también lo vemos cuando se habla de los ancestros de X personaje bíblico, en el tema judío, israelita o hebreo, de que le podían llamar padre aunque era el abuelo, aunque era el bisabuelo, ¿verdad? Era una forma de llamar para respetarlo, digamos, de qué linaje venía esa persona. Y como el más grande de todos los reyes de Babilonia era Nabucodonosor, pues hacían referencia a él. Y en este caso se menciona, hay otras traducciones de la Biblia, otras versiones que no usan la palabra padre, sino que su ancestro, así le llama, o su antepasado, ¿verdad? Refiriéndose a Nabucodonosor, porque se menciona y se hace referencia a Nabucodonosor cuando hay intervención de Daniel, y no solo de Daniel, sino también de la mamá de este rey Belsasar. Ya lo vamos a ver más adelante. Entonces aclaro esto, ¿verdad? Porque aquí dice en los vasos de oro y de plata que Nabucodonosor, su padre, había traído. Pero menciono, ya habían sucedido 5 reyes, habían pasado 5 reyes antes de Nabucodonosor. ¿Qué es lo que está pasando? Este rey se le place hacer un banquete, y cuando habían, como estos banquetes no lo hacían de un día, sino de semanas. Bueno, vemos en el libro de en el libro de Esther, que hacen banquete hasta de medio año, 180 días, ¿verdad? Entonces estos reyes se daban el lujo, pues tenía toda la riqueza de ese entonces. Ellos eran los dueños, ¿verdad? A costa del pueblo, a costa de la gente de las provincias, o de los otros países que conquistaban, otras naciones que conquistaban, que les rendían o les llevaban tributo, dinero, plata, oro, y también los mejores frutos ellos los podían tener. Aquí está iniciando de cómo este rey hizo esta gran fiesta, pero se le ocurre a Belsasar, mandar a traer los vasos de oro que pertenecían a Jerusalén, que eran parte del templo de Jerusalén, que lógicamente ya había sido destruido por el mismo Nabucodonosor, pero que los habían llevado para Babilonia, y a él se le ocurre: sáquenlos, porque queremos beber vino. ¿Qué estaba haciendo? Profanando aquellos vasos que habían sido consagrados para el verdadero Dios, para el Dios de los cielos, el Dios altísimo. Eran cosas santas, cosas santificadas, que no debían de usarse para otra cosa, sino para los servicios santos que se hacían en el templo, y mucho menos que un pagano, allá le conocían como que un gentil los usara. Pues no tuvo cuidado este rey, sabiendo, porque ya sabía, de alguna manera ella había escuchado lo que había sucedido con su ancestro Nabucodonosor. Entonces manda a traer los vasos que no le correspondía traer y usarlos en un banquete pagano. Porque cuando Dios nos pide a nosotros que nos guardemos, que nos santifiquemos para Él, es porque Él así, lógicamente, Él es un Dios santo y demanda santidad. Y las cosas que se usan para Él también tienen que estar consagradas, ¿verdad? Pero este rey no tuvo ese cuidado. ¿Qué sucedió? Dice Daniel 5:3: entonces fueron traídos los vasos de oro que habían traído del templo de la casa de Dios que estaba en Jerusalén, y bebieron en ellos
el rey y sus príncipes, sus mujeres y sus concubinas, bebieron vino y alabaron a los dioses de oro y de plata, de bronce, de hierro, de madera y de piedra. Qué tremendo. Era una fiesta totalmente, me imagino, lleno de orgías, lleno de idolatría extrema, y con los vasos de oro que pertenecían al templo. Entonces la profanación de los vasos de oro del templo de Dios, bebiendo vino en ellos, es en un banquete pagano. Eso es lo que está sucediendo ahí. Los profanan, los usan para lo que no fueron creados, diseñados. Así que pensemos un momento. Hay siempre un propósito. La Biblia dice que tú y yo, los que somos hijos de Dios, que pertenecemos a su iglesia, por la cual Él viene, por la cual Él se santificó y la santificó, ¿verdad? Por medio del lavacro y también el derramamiento de la sangre nos santificó para ser aceptos y nos justificó delante de nuestro Dios. Debemos de guardarnos. Dice que somos vasos de barro, ¿verdad? O sea, somos vasijas de barro, pero que el tesoro que hay en nosotros dentro, además de toda la presencia del Espíritu Santo, es todo el plan de Dios, es el dedicarnos a su obra, es el plan de salvación, ¿verdad? Que está dentro de nosotros. Todo lo que vale es en sí el tesoro de Dios, de su plan, su Espíritu Santo, con el cual hemos sido sellados. Si es de que, si tú estás viendo, cuidado, debemos tener cuidado de que nuestro cuerpo sea debidamente, ¿verdad? Debidamente administrado para las cosas del Dios, las cosas buenas. Pasemos al siguiente punto. En aquella misma hora aparecieron los dedos de una mano de hombre que escribía delante del candelero sobre lo encalado de la pared del palacio real, y el rey veía la mano que escribía. Entonces el rey palideció y sus pensamientos lo turbaron, y se debilitaron sus lomos y sus rodillas daban la una con la otra. Este es un ejemplo tremendo de lo que ha pasado con muchos grandes poderosos cuando se han enfrentado con Dios. Eso le sucedió también a Nabucodonosor, y ha sucedido con muchos reyes cuando ya interviene Dios contra ellos, porque lo que están haciendo es cosa abominable, porque lo que están haciendo es cosa que desagrada a Dios. Mira cómo va. Cuando él vio la mano, el rey dice, palideció. La primera acción que cualquiera en un momento crucial, en un momento complicado de temor, de miedo, en algo que le sucede a la persona, lo primero que uno se le nota es como una piel, color de la piel palidecida, o sea, como que se queda como vegetal, dicen, como que fuera color blanca la piel, por el temor, por el miedo. Pero no solo fue eso, sino que inmediatamente en ese estado sus pensamientos lo turbaron, una turbación, un momento que él no entendía qué es eso, qué está pasando, qué significa. Se turbó en gran manera, y me imagino que no solo él, sino que también la gente que estaba al ver la mano que de repente aparece, ¿verdad? Una mano como de hombre. Entonces sus pensamientos lo turbaron, y no solo eso, no solo quedó turbado, sino que también comenzó a sentir un decaimiento, como cuando alguien siente un pesor en su cuerpo, decayó, como quien dice, sentarse decaído. ¿Qué es eso? No entender lo que está sucediendo. Pero no solo eso, sino que también dice, y sus rodillas
daban la una con la otra. O sea, que estuviera parado o sentado, esas rodillas pegaban la una con la otra, significando en gran extremo de temor que lo invadió a este rey. Tanto fue así que, ¿verdad? Ya vamos a ver más adelante cómo él manda a llamar a sus sabios, astrólogos, magos y caldeos. Pero lo importante es que todo aquel que se cree que desafía a Dios, siempre cuando tiene un encuentro con Dios, y no necesariamente un encuentro agradable, sino cuando Dios muestra su poder, cuando Él se le revela para decir, tú estás contra mí, cualquier persona que sea, tiembla, sus dientes se le rechinan. Ya si viésemos, si Dios fuera, digamos, como de alguna manera, decir que lo ha hecho, pero que estos presidentes que desafían a Dios, que se hacen pasar como Dios, de repente el Señor les mostrara un poquito de poder de lo que Él es, los haría temblar. Cualquiera que fuera. Puedo mencionar nombres de los grandes presidentes que gobiernan actualmente. Por ejemplo, he mencionado anteriormente, y todos lo sabemos, como el presidente de China y el presidente de Corea del Norte los tienen como que son dioses. Ellos mismos se proclaman los poderosos, más que el presidente de China. Le han dado la presidencia vitalicia hasta que muera. Ahí la gente está totalmente frita. Aquella que de verdad quieren buscar de Dios no pueden, y los que ya lo hicieron, los que están bien afirmados, pues mejor prefieren la muerte, prefieren la cárcel, prefieren que no se les ayude para no negar al Señor Jesucristo. Qué tremenda. La iglesia china, la iglesia de China nos muestra, la iglesia cristiana evangélica, estoy hablando de la iglesia cristiana, la que sirve al Señor, es una iglesia valiente, una iglesia que nos desafía aquí al mundo occidental, a los países hispánicos, latinoamericanos, y también todos los países del norte, ¿verdad? América del Norte, el Mar Caribe, todo, porque son cristianos verdaderos, han sido probados tremendamente. El régimen chino es tremendo, pero ¿qué tal si Dios se le presentara al presidente de China, o al presidente, o como se llame, el de Corea del Norte, y así otros, que el de Filipinas, otro dictador, déspota, y así hay muchos, que se les presentara a Dios, ahí entendieran y vieran que delante de Dios no son nada. Así que pasemos a la siguiente parte. Dice: el rey gritó en alta voz, quisieran venir magos, caldeos, adivinos, y dijo el rey a los sabios de Babilonia: cualquiera que lea esta escritura y me muestre su interpretación, será vestido de púrpura y un collar de oro llevará en su cuello, y será el tercer señor en el reino. Me detengo aquí porque para que normalmente todo rey tenía la facultad, si quería, de poner a alguien que de verdad quería honrar y como el segundo. Aquí se menciona que lo hace el tercero porque era un rey regente. Como dije, el verdadero rey era Nabonibo, pero por alguna razón estaba en su lugar Belsasar. El Nabonibo no había muerto todavía. Y era el padre de Belsasar. Entonces sabía Belsasar que no podía dar un segundo lugar porque él estaba como segundo en todo el reino. Por eso dice: lo haré y será el tercer señor en el reino, ¿verdad? Era un puesto que él sí podía ofrecer, el tercer señor en el reino, no el segundo, porque él como rey era un rey regente, digo. Entonces dice: el rey Belsasar
se turbó sobremanera y palideció, y sus príncipes estaban perplejos también, no solo él, sino que la gente que estaban con él. La reina, en el 5 días, la reina, por las palabras del rey y de su príncipe, entró a la sala del banquete y dijo: Rey, vive para siempre. No te turben tus pensamientos, ni palidezca tu rostro. Mira qué tremendo acá. Esta reina sí conocía, y también conoció a su... porque venía de la dinastía de Nabucodonosor, era como su bisabuelo. Lo conoció este rey, supo de lo que le pasó a Nabucodonosor por orgulloso, por vanaglorioso, por no darle la gloria a Dios. Y la reina dice aquí: vive para siempre, no te turbe tus pensamientos ni palidezca tu rostro. Veamos. En tu reino hay un nombre en el cual mora el Espíritu de los dioses santos. Y en los días de tu padre se halló en él luz e inteligencia y sabiduría, como sabiduría de los dioses, al que el rey Nabucodonosor, tu padre, oh rey, constituyó jefe sobre todos los magos, astrólogos, caldeos y adivinos. Por cuanto fue hallado en él mayor espíritu y ciencia y entendimiento para interpretar sueños y descifrar enigmas y resolver dudas, esto es, en Daniel, al cual el rey puso por nombre Belsasar. Llámese pues ahora a Daniel, y él te dará la interpretación. Tremendo la información, ¿verdad? La fama es que Dios hace que la gente reconozca la capacidad y la superioridad espiritual que hay en los hijos de Dios, cuando esto le buscan, cuando estos se humillan constantemente y viven para Él. Vivamos para el Señor, busquemos de su palabra, busquemos entendimiento, que Dios siempre nos va a traer cosas tremendas que el mundo no sabe, que el mundo no conoce, que por mucho estudio académico que tenga, no lo saben. Pero Dios nos da entendimiento para que nosotros sí comprendamos el rumbo de los tiempos, entendamos cosas, misterios, y a quien Él quiere le da la revelación. Pero busca una talla, busca allí un perfil, ¿verdad? Aquello en cual Él puede confiar en misterios. Y aquí Daniel, en todo el libro, en los 4 capítulos anteriores, vemos que desde el 1 Daniel comenzó a mostrar un espíritu superior al de los caldeos, al de los magos, y sigue mostrando. Mira, recién llegado Daniel, estábamos allá en los años primeros de la cautividad. Daniel pudo haber tenido, este es comentario mío, apreciación mía, que Daniel haya llegado de unos 15 años, 17 años, así como a la misma edad que fue llevado a Egipto, vendido a Egipto José. Estaba muchacho, era parte de los príncipes, estaba iniciando la cautividad, pero hasta a esta altura ya han transcurrido casi los 70 años. Casi los 70 años. Significa que Daniel ya aquí era un anciano, vigoroso por supuesto, porque yo puedo entender que Dios le da una vida muy vasta a Daniel, o sea, le da largura de años allá en Babilonia. Pero digamos que ya aquí andaba rayando unos 86 años. Hay hombres a la actualidad de 86 años que se muestran muy bien, ¿verdad? Muy bien. De 90, muy bien. Y Daniel, que era un profeta de Dios, un profeta que estaba siempre a él le tocó desarrollarse, desenvolverse en la casa real de los reyes de Babilonia.
Entonces ya estaba de edad. Pero es válido esos 85, 86 años que pudo haber andado, ¿verdad? 90, no hay ningún problema. Porque cualquiera puede decir, bueno, y Daniel, ¿verdad? Daniel, no hay nada que diga que Daniel regresó a Jerusalén. Ya por la edad quizás, si ya habían transcurrido 70 años y él haya sido llevado de muchacho, ya estaba por los 90, 85, 90. Hay un comentario muy particular que te hago. Pero dice, en tu reino hay un hombre, ya lo leímos, en el cual mora el Espíritu de los dioses santos, y en los días de tu padre se halló en él luz e inteligencia, y es lo que el Señor quiere que tengamos. Por eso él llenaba a aquellos que escogía con espíritu de sabiduría, con espíritu de ciencia, con espíritu de inteligencia, de consejo. Les daba, por ejemplo, a Bezaleel y a Oliad, lo llenó con conocimiento de arte, de trabajo en oro, en plata y muchas cosas. Y así a los que él elegía, les daba eso. Daniel fue un elegido, Daniel fue alguien muy, muy especial para Dios y más por como su decisión. Entonces, dice, al que el rey Nabucodonosor, tu padre, oh rey, constituyó jefe sobre todos los magos, astrólogos, caldeos y adivinos, por cuanto fue hallado en él mayor espíritu y ciencia y entendimiento para interpretar sueños y descifrar enigmas y resolver dudas. Esto es, en Daniel, al cual el rey Nabucodonosor puso por nombre Belsasar. Llámese pues ahora Daniel y él te dará la interpretación. Pasemos. El 13 dice, el versículo 13, entonces Daniel fue traído delante del rey, y dijo el rey a Daniel, ¿eres tú aquel Daniel de los hijos de la cautividad de Judá que mi padre trajo de Judea? Yo he oído de ti que el espíritu de los dioses santos está en ti, y que en ti se halló luz, entendimiento y mayor sabiduría. Y ahora fueron traídos delante de mí sabios y astrólogos para que leyesen esta escritura y me diesen su interpretación, pero no han podido mostrarme la interpretación del asunto. Yo pues he oído de ti que puedes dar interpretaciones y resolver dificultades. Si ahora puedes leer esta escritura y darme su interpretación, serás vestido de púrpura y un collar de oro llevarás en tu cuello y serás el tercer señor en el reino. Daniel siempre superior a todos los sabios. Daniel llegó para avergonzar la sabiduría caldea, la sabiduría babilónica, a los magos, astrólogos, a los mismos hechiceros. Daniel tenía no el espíritu de los dioses, tenía el espíritu de Dios. En lo que había en él era el Espíritu Santo, que se conocía como Espíritu de Dios. Eso es el que le daba la revelación, el que le daba la interpretación, el que le daba visiones tremendas a Daniel, ¿verdad? Entonces había algo en él diferente. Y salen otra vez avergonzados todos aquellos a los cuales los reyes, lógicamente, pues los reyes paganos, a quienes recurren son a sus consejeros, a sus a la gente que tienen de cerca, todo, presidente, primer ministro, como el caso de Inglaterra, como el caso de Israel, que lo que rigen son los primeros ministros, y en otros países, ¿verdad? En otros se llaman presidentes, en otros se llaman reyes, pero siempre acuden a la gente. Pero notamos en un presidente como este presidente de los Estados Unidos, que lo hemos visto en muchas reuniones, que está siempre rodeado de un par de pastores, ¿verdad? Y se han oído testimonios de la gente que ha estado cerca del presidente Donald Trump. De comentario, en una ocasión le preguntaban a una de las consejeras que está en el gabinete del presidente Donald Trump, y le dicen, bueno, ¿y en qué se ocupa? ¿En qué invierte el tiempo libre en la Casa Blanca el presidente Donald Trump? Y ella dice, tal vez no me lo crean, pero yo lo veo a él viendo, escuchando prédicas, escuchando, bueno, ciertas noticias especializadas, pero escuchando palabra de Dios.
Bueno, qué tremendo, qué tremendo. Y la verdad que ha sido un presidente que ha hecho la diferencia. Cuando un presidente del mundo acude a la gente correcta, a la gente que le puede ayudar, hace o las decisiones que toma pues son correctas, son para bendecir a toda la nación que está gobernando. Espero que nuestro presidente aquí en El Salvador pueda también ser un presidente de esa talla, que pueda tener ese deseo de poder tener allegados de gente que conoce la palabra, que conoce los tiempos, de los tiempos, mejor los tiempos que están profetizados en las Escrituras, que conoce cómo van las cosas, ¿verdad? Para que, y que también sean presidentes que pidan la verdadera ayuda a Dios, que no mezclen pidiendo ayuda a otras entidades espirituales de la cual Dios prohíbe, que no debemos de consultar. Pero es bien difícil, la verdad que es bien difícil que uno de repente ve a un presidente acompañado de pastores, pero luego lo ve también en otros escenarios, ¿verdad? Que donde sabemos que hay idolatría, ¿verdad? Donde hay creencia a otros dioses. Entonces al final uno dice, bueno, que Dios tenga misericordia y que Dios pueda darle sabiduría para dirigir a la nación, ¿verdad? En este caso nosotros pedimos constantemente que Dios dé sabiduría a nuestros gobernantes, porque esa es nuestra labor, orar por ellos, bendecirlos, pedir que el Señor les derrame sabiduría, prudencia, que sean gente justa, gente humana, gente, digo en el sentido de que vean el bien también por el otro y no solamente que se acaparen las cosas para ellos, para la gente que están de cerca, sino que vean y estén al pendiente de toda la nación y de la gente. Entonces Daniel fue llamado, y qué lindo, la verdad que fue Dios puso en el corazón de Nabucodonosor, cuando recién llevado a estos muchachos a Babilonia, de que se eligieran de allí. Luego vemos al rey Asuero, que tiene gente también, gente en ese entonces judía, como consejeros, ¿verdad? Pasemos a la siguiente lámina. Dice: entonces Daniel respondió y dijo delante del rey: tus dones sean para ti y da tus recompensas a otro. Leeré la escritura al rey y le daré la interpretación. El Altísimo Dios, un sello de Daniel, el Dios eterno, en todas partes siempre dice que Dios, el Altísimo Dios, oh rey, dio a Nabucodonosor tu padre el reino y la grandeza, la gloria y la majestad. Y por la grandeza que le dio, todos los pueblos, naciones y lenguas, escucha bien esto, temblaban y temían delante de él. A quien quería mataba y a quien quería daba vida. Engrandecía a quien quería y a quien quería humillaba. Tremendo. Daniel conocía bien el comportamiento de los reyes, en el caso de Nabucodonosor y los demás reyes. Él decía, pero con quien él tuvo gran tiempo en el palacio fue con Nabucodonosor, que reinó 43 años. Entonces, con los demás reyes no se menciona, excepto con este rey Belsasar, porque luego vamos a ver la intervención de Daniel ya con Darío, pero ya allí ya no son los reyes de Babilonia. Entonces, más cuando su corazón, dice, se ensoberbeció y su espíritu se endureció en su orgullo, fue depuesto del trono de su reino y despojado de su gloria, y fue echado de entre los hijos de los hombres. Y su mente se hizo semejante a la de la bestia, y con los asnos monteses fue su morada. Hierba le hicieron comer como a buey, y su cuerpo fue mojado con el rocío del cielo, hasta que reconoció que el Altísimo Dios tiene dominio sobre el reino de los hombres, y que ponen sobre él al que le place. Nota esto. Esto que está mencionando Daniel, que le ocurrió a Nabucodonosor, es lo que vimos en el capítulo 7, en el capítulo 4, en la parte número 7 de esta serie, de este comentario o estudio de Daniel. Es lo que sucedió en el capítulo 4, donde se le mostró la visión
del árbol, y que el árbol representaba a Nabucodonosor y cómo fue echado de entre su reino y se volvió todo como una bestia. Que le está diciendo, veamos qué dice. Es que cuando los hijos no enmiendan los errores de sus padres o ancestros, hay problema. Ese fue el caso también del rey Belsasar. Él ya sabía lo que había sucedido con Nabucodonosor, pero se le había olvidado, y más que todo sabía por qué causa. Aquí le dice, porque este rey, el Nabucodonosor, pues si él quería, mandaba matar a alguien en su enojo, en su ira, a quien él quisiera, ¿verdad? Cuando él levantó la estatua de oro, pues pidió que le adoraran la estatua, y bueno, estaba también entronizando él, además de entronizar entidades espirituales o potestades espirituales de maldad. Ahí vemos cómo tenía un horno preparado para aquel que se negara, y ahí vemos a Sadrach, Mesach y Abednego que se negaron. Entonces él dijo, bueno, échenlo que se quemen en el horno, pero ahí vemos a Dios actuar. Entonces ahí dice, él hacía lo que él quería, que se hacían creer que eran los dioses, así lo veía la gente, como dioses. Por eso que le hace esta remembranza, le trae a recuerdo lo que había sucedido con Nabucodonosor. Y tú, le dice, su hijo Belsasar, no has humillado tu corazón sabiendo todo esto, sino que contra el Señor del cielo te has ensoberbecido e hiciste traer delante de ti los vasos de su casa. Y tú y tus grandes, tu mujer y tus concubinas, bebisteis vino en ellos. Además de esto, diste alabanza a dioses de plata y oro, de bronce, de hierro, de madera y de piedra, que ni ven. Oigan esto, todos aquellos que van a consultar a imágenes, oigan, que ni ven, ni oyen, ni saben, y al Dios en cuya mano está su vida, y cuyos son todos sus caminos, nunca honraste. Es que la soberbia ha sido causa de que la mayoría de los reyes y poderosos de la tierra reciban serias consecuencias de parte de Dios. Y aquí, ojo, una vez más, dice, además de esto, además de que profanaste los vasos que pertenecían al templo del Dios verdadero, al Dios de los judíos, del templo de Jerusalén, lo profanaste bebiendo vino con tus mujeres, con tus concubinas y con todos tus príncipes. No solo te bastó eso, sino que dice, hace aclaración Daniel, además de esto, diste alabanza a dioses de plata. ¿No es cierto que hay dioses, hay imágenes de plata, imágenes de oro, de bronce, cualquier cantidad, ¿verdad? Y mucha gente va tras esas imágenes, e imágenes de hierro, hechas de madera y de piedra, que ni ven ni oyen. Esto que se les quede a aquellos que todavía creen que una imagen les contesta las oraciones. No, hay de entender, la Biblia dice que detrás de una imagen está un demonio, y él escucha lo que a un filigreso, alguien devoto a esa imagen está pidiendo, y ese demonio tiene la capacidad de alguna manera para hacer el milagro. ¿Qué hacen milagros los demonios? Claro que los hacen, claro que sí. Hacen milagros, pueden aparecer cosas, pueden hacer cosas tremendas, ¿verdad? Entonces dice aquí de que ni ven, ni oyen, ni saben, y al Dios en cuya mano está tu vida y cuyos son todos sus caminos, nunca honraste. Tremendo. Sigamos. Entonces, de su presencia fue enviada la mano que trazó esa escritura. Y la escritura que trazó es Mene, Tekel, Uparsin. Esta es la interpretación del asunto. Mene, contó Dios tu reino y le ha puesto fin. Ahí, el fin de la dinastía babilónica, del imperio babilónico, termina con este rey que no tuvo temor ni respeto por las cosas
consagradas a Dios, que ellos sí lo sabían. Nabucodonosor no lo hizo, no se atrevió a tocar los vasos de plata, de oro que habían traído, pero este rey Belsasar sí. Entonces Dios dice, ya llegó el tiempo, ¿verdad? Ya llegó el tiempo de que para que yo también haga devolver a mis hijos, hablando al pueblo elegido, a Israel, ¿verdad? Para que lo vuelva a Jerusalén, porque ya se cumplieron los 70 años. Ahí contó Dios tu reino y le ha puesto fin. Tequel, pesado has sido en balanza y fuiste hallado falto. Ojo, porque todo esto tiene un mensaje tremendo para cada uno de nosotros. El que seamos pesados. Hay que entender, la Biblia dice que Dios pesa el espíritu del hombre y lo que hay en el hombre. Que Dios conoce las intenciones del corazón del hombre. Así que, hermanos amados, sepamos que también Dios escribe todo lo que hacemos. No nos volvamos orgullosos, vanagloriosos, aún haciendo la obra del Señor. Porque también Dios puede decir, ya basta en alguien. Ya en vez de darme gloria de vida a mí, te la das tú. Dios nos libre, Dios nos guarde, Dios nos dé sabiduría y entendimiento para que nosotros no nos ensoberbezcamos, para que nosotros mejor seamos gente que cae delante de Él con un corazón contrito y humillado, sabiendo que Él no lo desprecia. Por eso le dice, pesado has sido en balanza y fuiste hallado falto. Tu reino ha sido roto y dado a los medos y a los persas. Tremendo. Porque esa misma noche, ya la vamos a ver, se terminó el reino, entra el poder del segundo imperio mundial, según lo que vemos en Daniel 7 y Daniel 2. Aquí tu reino ha sido roto y dado a los medos y a los persas. Nosotros debemos de tomar gran parte en nuestro desarrollo, en nuestro crecimiento a nivel espiritual, como el crecimiento económico que podamos tener, el crecimiento académico que podamos tener, siempre sabiendo que Dios es el Dios que traza los caminos para cada uno, o sea, el propósito, y que basta humillarnos delante de Él cuando estamos cumpliendo su propósito, cuando estamos cumpliendo el llamado que nos ha dado, cuando tú estás, hermano, hermana, cumpliendo la labor que Dios te ha encomendado. No hay por qué jactarse, no hay por qué vanagloriarse, sino por el contrario, ser humilde. Dios nos enseña a ser humilde. A medida más vayamos cumpliendo el propósito, a medida más vayamos viendo el respaldo de Dios en nuestro ministerio, mayor razón para tener un corazón humilde delante de Él, para que tengamos un corazón conforme al de Él y serle agradable, y que cuando Él decida pesarnos, cuando Él decida evaluarnos o probarnos, seamos hallados fiel, como dice, como obrero aprobado que no tiene de qué avergonzarse. Este rey fue probado, fue pesado y fue hallado falto. Entonces Dios, solo Él revela los mensajes a aquellos que hacen su voluntad, y es Daniel interpretando esta escritura. Entonces mandó Belsasar a vestir a Daniel de púrpura y poner en su cuello un collar de oro y proclamar que él era el tercer señor del reino. Escucha esto: la misma noche fue muerto Belsasar, rey de los caldeos, y Darío de Media tomó el reino, siendo de 62 años. ¿Quién? Darío de Media, no Belsasar, ¿verdad?
esto lo menciona ahí. Ahora, cuando pasemos a 6, vamos a hacer un pequeño comentario de cómo interviene Darío de Media, ¿verdad? Porque en realidad quien conquistó a Babilonia, dijimos, es Ciro. Eso está documentado bíblicamente, como documentado por la historia, ¿verdad? Certificado por un montón de tablillas cuneiforme, asirias, babilónicas, caldeas. Hay mucha información. Pero en el 6 vamos a hacer un pequeño comentario como que puede estar esta trama de que entra Darío de Media a reinar, ¿verdad? Que él es el nuevo sucesor. ¿En qué momento también? ¿Qué momento? Porque en el 6 vemos que Daniel está a la par, o es uno de los consejeros de la gente cerca de Darío. Entonces aquí, con esta parte, capítulo 5 de Daniel, estamos hablando de que culmina el imperio babilónico, o el reino de Babilonia, que era representado por la cabeza de la estatua que vio Nabucodonosor en el reino. Hoy en el 6 vamos a ver lo que sucede con la segunda bestia, porque la primera bestia del capítulo 7 era el león con alas como de águila volando, que representaba a Babilonia. Luego en el 6 ya está en vigencia el segundo imperio, el pecho de plata de la estatua del capítulo 2, y es la segunda bestia del capítulo 7 de Daniel, ¿verdad? Para que vayamos viendo y entendiendo esto. Bueno, si tú ya lo comprendes bien, pues te está retroalimentando, pero sí es bueno que sepamos cómo está la trama de todo el libro de Daniel. Dios te bendiga, porque creo que por aquí llegamos al fin, ¿verdad? Sigue adelante. Si no te has suscrito, si quieres compartirlo, hazlo. Yo sé que muchos pueden ser bendecidos a través de este estudio un poco exegético. Va a haber un poquito de lógicamente escatología, ¿verdad? Porque hay profecías en este libro ya cumplidas, se hicieron historia, pero hay profecías por cumplir, ¿verdad? Como para estudiar los eventos escatológicos que Daniel nos revela, y que nosotros podemos también cruzarlo con otros libros de la Biblia. Recuerda que hablamos de Daniel, el libro de Daniel, como el Apocalipsis del Antiguo Testamento. Muy poderoso, muy lindo, muy precioso, ¿verdad? Así de que Dios te bendiga, mi amado hermano, mi amada hermana, y sigue adelante. Y espérame en el siguiente video. Vamos a hablar del capítulo 6 del libro de Daniel. Va a estar interesante. Dios te bendiga.